Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Quiero recordarle que durante todo este trimestre hemos estado estudiando esta lección que es muy importante y lleva por título Peregrinando por el desierto. Y en esta última semana de este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título la muerte de Moisés. Es un tema muy interesante lo que está pasando aquí y cómo se le están dando las instrucciones al pueblo de Israel, pero ahora quiero invitarle a que nosotros vayamos y recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 5 y el verso 6, y nos dice así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios y como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Muy bien, con este pensamiento, quiero invitarle a que nos arrodillemos para tener una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que su buen espíritu pueda guiarnos y que pueda impresionar nuestras mentes. De la misma forma, pedimos una bendición para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Queremos pedir que sus buenos ángeles puedan ayudarnos en todo. Guárdenos en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, y el apartado para el día de hoy lleva por título Escribiendo un nuevo cántico. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué aspectos del carácter de Dios se destacan en el himno que Moisés escribió para beneficio del pueblo? Se escribió un canto. Muy bien, y hay ciertos aspectos del carácter de Dios que se destacan. Y el pueblo tenía que aprender este canto y tenía que ver estos rasgos del carácter de Dios. Vayamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Leamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, el verso 3, el verso 4 y después el verso 6. Veamos qué es lo que nos dice. El nombre del Eterno proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Dios es leal, ninguna iniquidad hay en él. Es justo y recto, así pagáis al Eterno, pueblo insensato e ignorante. Él te hizo, Él te estableció. Muy bien, entonces cuando se compone estos cánticos, se resalta el carácter de Dios. Dios es leal, Dios es recto, Dios es fiel. Muy bien, así comienza. Se resalta cómo Dios nunca abandonó al pueblo y cómo siempre cumplió con aquello que había dicho que iba a hacer. Muy bien, ¿estamos claros? En este cántico comienza de esta manera, comienza a hablarse de esta forma. Pero vamos a avanzar y vayamos a nuestra siguiente pregunta. Nos dice así: ¿cómo se muestra el cuidado de Dios para su pueblo en este himno? Se estaba componiendo esta canción, este himno, y en esta música se muestra cómo Dios tiene cuidado para su pueblo. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios qué es lo que nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y ahí vamos a leer el verso 9 hasta el verso 12. Porque su pueblo es la porción del Eterno, Jacob, la herencia que le tocó. Lo halló en tierra desierta, en horrible soledad. Lo rodeó de cuidados, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Como el águila incita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Así el Eterno lo guió y no hubo con él Dios extraño. ¿Nos damos cuenta? Dios muestra, nos da ejemplos, ¿no? Como la niña del ojo lo cuidó.
lo encontró en desierto y lo tomó y lo cuidó, y después nos habla del águila que cuida de los polluelos, ¿no? Y nos habla que Dios lo guió así, lo llevó con ese cuidado, muy bien, y efectivamente Dios estaba cuidando al pueblo de Israel. Dios estaba procurándolo siempre y siempre tenía cuidado de que no le fuera mal. Pero vamos a ir un poquito más allá. Leamos lo que nos dice la pluma inspirada en el libro de la educación, página 40. Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios, que hiciese de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Esto es, Dios le dio todas las facilidades, todos los privilegios, todas las bendiciones para que el pueblo pueda ser una bendición para las naciones alrededor y para que las naciones al ver a este pueblo puedan exaltar el nombre de Dios, para que represente a Dios. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo, la educación, página 40. Y mire cómo nos dice: le prometió que si andaba en el camino de la obediencia, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Muy bien, entonces el pueblo tenía que estar en obediencia hacia Dios y Dios lo exaltaría. Muy bien, porque las naciones verían a este pueblo y decían, ¿quién es este pueblo? Y dirían, este pueblo fue exaltado por Dios. Pero el pueblo tenía que obedecer los requerimientos de Dios. Muy bien, pero todavía hay más. Quiero que me acompañe a leer este párrafo de la pluma inspirada. Veamos lo que nos dice este material, que es Profetas y Reyes, en la página número 12, y nos dice así: Dios los rescató de su condición servil para poder llevarlos a una buena tierra, una tierra que había preparado en su providencia para que les sirviese refugio, que los protegiese de sus enemigos. Muy bien, ellos estaban en servidumbre. Ya hemos leído la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel, y Dios los rescata allí, los lleva a un lugar especial para que allí puedan ellos desarrollarse como una nación, y Dios tenía cuidado de ellos. Muy bien, pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 12. Quería atraerlos así y rodearlos con sus brazos eternos, y en reconocimiento de su bondad y misericordia, debían ellos exaltar su nombre y hacerlo glorioso en la tierra. Muy bien, entonces Dios cumplió con sus promesas. El pueblo ahora tenía que exaltar a Dios, tenía que mostrar a Dios a todas las naciones con las cuales él estaba rodeado. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice de la siguiente manera: ¿en qué sentido este himno fue planeado para ayudar al pueblo y qué podemos aprender de esto? El pueblo sabía todas estas historias, pero ¿cómo fue este himno compuesto para que el pueblo se pudiera ayudar, y qué enseñanza tiene para nosotros? Esto es lo más importante. Muy bien, pues vamos a ir a la palabra de Dios una vez más y vamos a leer allá en el libro de Deuteronomio. Y ahí vamos a leer el capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, verso 19 hasta el verso número 22. Y ahí vamos a leer. Mire cómo dice: ahora pues escribe este canto y enséñalo a los israelitas, ponlo en boca de ellos para que este canto sea testigo contra ellos. Porque yo los introduciré en la tierra que juré dar a sus padres, tierra que emana leche y miel. Allí comerán y se saciarán, engordarán y se volverán a otros dioses. Los servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vengan muchos males y angustias, este canto testificará contra ellos, porque sus descendientes no lo olvidarán. Yo conozco su inclinación y lo que están tramando hoy, antes de introducirlos en la tierra que juré darles. En ese día Moisés escribió el canto y lo enseñó a los israelitas. El canto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que el pueblo nunca se olvidara de lo que había pasado, pero era un testimonio de cómo Dios estaba cumpliendo su promesa. Muy bien, pero también le avisó que ellos iban a apartarse de Dios.
Muy bien. Y cuando ellos se apartasen de Dios, ese canto serviría como un testigo de que Dios les había dicho que esto iba a acontecer. Muy bien. Es una cosa muy interesante. Nosotros tenemos que ver, este canto tenía un doble propósito: recordarle constantemente qué es lo que había pasado, y dos, ser un testigo en contra de Israel cuando se apartasen de Dios. Muy bien. Pues bien, vayamos entonces a ver qué es lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto. Leamos el párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 500. Nos dice así: para grabar más profundamente estas verdades en la mente de todos, el gran caudillo las puso en versos sagrados. Este canto fue no solo histórico, sino también profético. Muy bien, ellos tenían que recordar estas cosas, pero no apenas era para cantarlo, sino estaba narrando lo que en el futuro pasaría con el pueblo de Israel. Pero hay más todavía. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, está en Patriarcas y Profetas, página 500. Al paso que narraba cuán maravillosamente Dios había obrado con su pueblo en lo pasado, predecía los grandes acontecimientos futuros, la victoria final de los fieles cuando Cristo vuelva con poder y gloria. Todas estas cosas estaban contenidas en este canto. Muy bien, lo que iba a pasar, lo que vendría más adelante. Pero aún hay más. Veamos qué más nos dice. Se le mandó al pueblo que aprendiera de memoria este poema histórico y lo enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Debía cantarlo la congregación cuando se reunía para el culto, y debían repetirlo sus miembros individuales mientras se ocupaban en sus tareas cotidianas. ¿Nos damos cuenta? Así que entonces este canto tenían que estarlo cantando constantemente. Muy bien. A veces parece muy repetitivo, pero justamente es lo que quería Dios, que ellos estuvieran repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, para que no se borrara de sus mentes cómo Dios había actuado con ellos, pero para que tampoco se olvidaran de Dios y fueran a irse con otros dioses. Pero ahí decía que se iban a ir. Este canto decía que se iban a ir, que el pueblo se iba a abandonar al Dios verdadero. Pero también nos habla ese canto, según lo leímos, que se iban a volver también a Dios. Pero vamos un poquito más allá. Leamos la última parte de este párrafo. Mire cómo nos dice: tenían los padres la obligación de grabar estas palabras en la mente susceptible de sus hijos, de tal manera que jamás las olvidaran. ¿Se da cuenta? Este canto tenía que estar en la mente de los israelitas, pero los padres tenían la obligación de enseñárselo de tal forma que ellos siempre estuvieran, cuando creciesen, estuvieran familiarizados con lo que Dios había hecho por cada uno de ellos. Qué cosa más impresionante, una forma de enseñanza que hoy día no tenemos, pero es muy buena, de tal forma que no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Pero por hoy nuestro estudio ha terminado aquí. Quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración y vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir su bendición ahora que hemos leído su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entenderla y poder recordar siempre las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Pedimos también que usted nos ayude para que a través de estos cantos que fueron dejados en la palabra de Dios, podamos tener en nuestra memoria también fresca las cosas que Dios ha prometido y cómo vendrá también la victoria final. Pedimos que nos guarde, nos bendiga y bendiga a cada uno que nos ha visto y nos ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.